Adelante, Hugo. Con la disculpa del caso por esta interrupción virtual, no sé, del internet, como decía Yupanqui, ¿no? Que internet carretera para Nishampi. A ver, adelante, Hugo. Buenas. Bueno, no sé en realidad en qué momento se cortó, pero voy a tratar de recapitular muy rápidamente. Gracias. Como escuché alguna vez decir a mi amigo Nelson Coronel en Jauja, y según expresan además y recopiladas, nada menos que por Víctor Narro del Águila en Andahuaylas, la pluma simboliza el vuelo, las alturas, el cielo, el Hanampacha. El halcón, premiado por informarle a Cunitraya Huiracocha dónde estaba su amada Cabillaca, todavía resplandece, como he dicho, en la cabeza de los hombres quechuas, y nada menos que Ayarcachi, que era un dios salado, seguramente todavía revolotea en las fiestas del Perú profundo. Así pues, las plumas que vemos en las danzas del Perú no son plumas de ángeles, son plumas de aves y seres de aquí. Eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Y no tenemos que permitir que nos ninguneen, y entre nosotros mismos tenemos que saber quiénes somos, qué rescatamos. Finalmente, tenemos que entender que la cultura no es el adorno, como nos han querido hacer entender. La cultura no es la yapa. Que el lenguaje, como nos han dicho, bueno, pero no pasa nada, más bien todos tendrían que hablar castellano, todos tendrían que aprender inglés, y no pasa nada si no saben, tiene una profunda significación. Tenemos que entonces luchar para la mantención, tenemos que hacer lo posible por escribir nosotros mismos, que está un poquito en nuestro quechua, en nuestro runacín. Y sobre todo, no negarnos a ver lo que somos. No es posible que en la puerta del mercado de Andahuaylas se pelee pues una señora que llegó antes al mercado, y cuando llega la siguiente le dice lisura india, sucho y chaimanta, además en quechua, ¿no? Sucho y chaimanta, lisura india, sucho y chaimanta. Y cuando la que le llegó después le dice azuay caimanta, ranticunaimi. Y entonces la que tiene una pollera más adornada le dice lisura india, pio antajrimachkanki, ñojaja bandapi tosojo micane. Manam biogolin chavancho tosuni. No pues. Tenemos que reconocernos. Y no es posible que permitamos que en la ciudad de Lima, por ejemplo, nos ninguneen. Lima es el espacio donde mejor se habla ahora el quechua, y es donde hay mayor cantidad de quechua hablantes. Si no, pregunten nomás en las estadísticas cuántos quechua hablantes tiene San Juan de Lurigancho, por ejemplo, o el Callao. Hugo, entonces, puedes compartir tu pantalla también si deseas, Hugo. Sí, quiero que antes de... Continúa. No sé si lo que pasa es que... Ya no hay problema, continúa. No, creo que ya no. Ahí estábamos. Y no sé si estoy compartiendo pantalla, pero bueno, en fin. Huguito, yo lo estoy pasando por las redes directo tus temas, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, repito, este no es un tema que tiene que ver con el adorno, no tiene que ver con el cantito. No es como los amigos andan diciendo, bueno, ay, qué tierno te ves recopilando canciones, hablando en quechua, escribiendo en quechua. Bueno, ¿quién te escucha? ¿Quién te entiende? Si no leemos en castellano, menos vamos a leerte en quechua. En realidad no se trata entonces de un romanticismo del deseo de recopilar una cosa que se ha muerto. De lo que se trata es de entender que este es un tema que tiene que ver con asuntos políticos, es de naturaleza política. Quechuas. Se nos ha clasificado a todos como mestizos, peor aún, como clase media. Y entonces resulta que es de clase media aquel que tiene agua potable y desagüe. Todo el resto, entonces unos cuantos, entre comillas, solo los que no tienen agua potable y desagüe no terminan siendo clase media. Esos son los mestizos, otra vez, ¿no es cierto?, diagnosticados en genérico en el país. La explicación, entonces, a este tema debe encontrarse en las ventajas políticas, dice Guillermo Nugent, no lo digo yo.
La explicación debe encontrarse en las ventajas políticas que se derivan de ignorar simplemente la existencia de la población indígena. Ignorar, invisibilizar o afantasmar, como dice Mario Vargas Llosa. Evitar, entonces, ¿cuáles son esas ventajas? Evitar legislar, es decir, introducir criterios universales en el espacio estatal y dejar cada región al arbitrio de los poderes locales. O dicho de otro modo, diera la impresión que en los inicios de la República no se habría visto la necesidad práctica de constituir un Estado-nación, ignorando la presencia indígena, o lo que es igual, constituir un Estado como criollo. Y ahora, ¿quién se dice criollo? Nadie, solamente el Estado, por un lado, pero por el otro significaba continuar con una representación ficticia del mundo social peruano. ¿Dónde está el mundo quechua en la representación? Está en el Congreso, está en los medios de comunicación, no existimos. Y entonces con esto termino. Cuando digo naturaleza política, hoy queda plenamente vigente, ¿no es cierto?, una nueva mirada a la famosa Constitución de 1993. Ocurre la famosa Constitución, invisibilizó de la originaria a la población. Dejaron de pertenecerles todos los subsuelos del Perú. Las comunidades campesinas dejaron de ser imprescriptibles, inembargables. Se les quitó sus derechos. No tienen nada. Y entonces la solución está planteada en este momento. Reconocer su cultura, reconocer su condición quechua, significa entonces un nuevo acuerdo de una nueva constitución. Un acuerdo que les dé los derechos a sus tierras, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, y entonces ya verán cómo se solucionan los problemas de la pobreza en el Perú. Y otra vez, no porque yo lo diga, nada menos que el autor del Otro Sendero, él lo plantea ya en este momento. Hay que renegociar la propiedad de esas tierras para que ellos se constituyan entonces en socios de los empresarios capitalistas y por tanto ya no necesitarán el apoyo del Estado, sino más bien serán ciudadanos que paguen sus impuestos. Estamos hablando entonces de un 30% de la población peruana que entraría en unas condiciones distintas. Y eso no porque estemos planteando ninguna revolución. Así ocurre en Estados Unidos, así ocurre en Canadá, así ocurre en otros países de Europa. Solo en el Perú se les ha quitado la propiedad de sus tierras legítimas a la población originaria. En todo caso, en contraprestación de igualdad, yo diría, bueno, pues entonces, ¿por qué no asumimos como propiedad de todos los peruanos los hermosos predios que están en las cercanías de la Plaza de y constituimos ahí negocio, no sé, pues, que nos den rentas a todos los peruanos? Ah, no. ¿Cómo te vas a enfrentar con la creencia de todos los peruanos, ¿no? Como si todos pensáramos exactamente lo mismo. Y entonces, repito una vez más, este asunto que tiene que ver con la música, con la cultura, con el huayno, con el quechua, con nuestra identidad, no es un asunto de capricho, es de naturaleza política. Y solo cambiando eso, podremos entonces posibilitar que las condiciones económicas tengan fluidez, que el famoso crecimiento llegue a todos, porque entonces las empresas podrán constituirse con la participación de los verdaderos dueños y esos verdaderos dueños aportarán al país. Tendremos entonces mejores elementos, mejores sistemas educativos, realmente sistemas de encuentro intercultural para todo nuestro país. Ese es el problema que plantea una revisión de nuestra condición de quechuas, de aymaras o de aguajún, de población originaria. Muchísimas gracias. Ok, Hugo, muchas gracias. En primer lugar, la disculpa del caso por esta interrupción que hemos tenido. No creo que en esa concepción que se tiene del mundo andino con el mundo occidental, donde para nosotros en nuestro mundo es la convivencia con la naturaleza, ¿no? Y por otro lado lo ven ellos como la naturaleza como un recurso explotable. Creo que, hablando Hugo Carrillo ahora,
creo que también por ese lado ha venido esta interrupción en el Internet, ¿no? Porque también está hablándose del otro lado, ¿no? Entonces creo que también, como dijo Avendaño, en todo caso, dijo Pisi Pisi Yamanta Japas Tunicui, ¿no? O sea, poco a poco las piedras o las rocas más fuertes se irán también desgastando, ¿no? Entonces creo que en ese sentido seguimos que estar luchando en esta... Hola, hola. Sí, en esta idea de retomar nuevamente lo nuestro, de luchar por lo nuestro, de luchar por nuestras creencias, de luchar por nuestros saberes ancestrales, Hola. ya lo ha dicho Hugo, ¿no? Y también nuestro idioma, nuestro quechua, ¿no? Entonces vamos a aperturar un poquito la sala para a ver opiniones, preguntas al respecto. Entonces yo voy algo por ahí apunté, ojalá esté en lo correcto, dice en su ensayo, ¿no? En este diálogo de interculturalidad, ¿no? Estas contradicciones que tenemos de esta Hola, cosmovisión hola. andina con lo occidental, ¿cuál sería la mejor manera de atacar en todo caso el tema? Ya ha habido una propuesta de parte del Congreso que tú apoyaste en su oportunidad para que el quechua, por ejemplo, sea un idioma que se imparta en todas las escuelas, en todos los colegios, ¿no? Esa es una de las partes. El otro sería de repente entender también lo que decía Arguedas, ¿no? En esa famosa carta a los autores, ¿no? Donde decía que suban en su helicóptero y vean qué es lo que tenemos. ¿Cuál sería la ¿Me mejor forma, en escuchas, todo caso, de César? entender? Sí, ¿Me me, escuchas? sí, ¿Se Te cortó otra vez? escuchamos, Hugo. perdón, Aló, aló, Vamos. Está aló, muy bien. ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? aló. Hugo, ¿me escuchaste? Yo sí te escucho bien, Ya, por favor, apaguen pero no sus sé en qué micros. momento se volvió a cortar. Torres desea participar. ¿Me escucha, por favor? Américo. ¿Cómo? Torres desea participar. ¿Me escuchan? Un ratito, por favor, estaba hablando. Adelante, Julio, Por adelante, favor, adelante. hemos quedado amigos. Amigos, por favor, a ver, un ratito, por Solamente favor. estaba probando. Adelante. Por favor, le voy a pedir que todos Sí, cierren adelante, sus micros. adelante. Cierren Sí, su micro, por adelante. favor, porque si no vamos a interrumpirnos y no vamos a poder entendernos. Entonces, le había hecho una pregunta a Hugo, a ver qué nos puede responder, o en todo caso abrimos para que haya más preguntas. Y, bueno, no sé, Hugo, tú dirás, ¿respondes esto o abrimos para que... Abrimos, por favor, porque no escuché la pregunta. Te decía, ¿no? De que de acuerdo a lo que nos has dicho, ¿no? Prácticamente se pone en la palestra nuestras cosmovisiones, ¿no? O sea, nuestros mirares, nuestras formas de ver el mundo andino con el mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían las mejores formas para que nosotros podamos seguir en esta lucha? Te decía que tú apoyaste, por ejemplo, esta iniciativa de ley para que se masifique el quechua en las escuelas, en las universidades, en los colegios, ¿no? Es una de ellas. El otro es lo que también decía Arguedas, que las grandes personalidades, los grandes doctores suban a sus helicópteros, vean desde arriba qué es lo que tenemos en el interior del país, o sea, en nuestro mundo andino. Serían las formas de repente de seguir luchando para poder asentar más nuestra condición de quechuas. Sí, lo que tenemos que hacer todos nosotros es buscar los espacios, buscar los resquicios como para lograr que se efectivicen nuestros derechos. Claro, no se puede lograr todo lo que uno quisiera llegando al Parlamento a propósito de otorongos, pero por lo menos se logró que los jóvenes estudiantes de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, en Arequipa, pudieran graduarse porque había una gran cantidad de jóvenes que no habían sido graduados por falta de su titulación, porque no conocían otro idioma. El régimen anterior decía que para titularse había que sustentarlo o había que sustentar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia en inglés. Y el quechua no estaba y el aymara no estaba. Cuando se propuso esa ley, entonces, claro, hubo una enorme oposición, ¿no? Incluso quechuahablantes se opusieron a eso, había que estudiar el inglés. Y entonces, ¿cómo se logró que se incorpore ahora la graduación con quechua y con aymara?
bueno, ocultándoles la información a los caballeritos congresistas. Cuando ellos votaban en favor de la ley universitaria, no sabían que la ley estaba incorporando la graduación con quechua y con aymara. Entonces, sí creo que tenemos que buscar los resquicios por donde entrar por la profundización de nuestros derechos. Preguntaste respecto al maestro mayor, y él nos da la respuesta. Una forma de homenaje, una forma de reconocimiento al maestro mayor es precisamente hacer lo que él nos propone. Vivir en tiempo de Pucllay, pues. ¿Por qué vamos a negar que nuestro corazón tiembla, que nuestros pies, ¿no es cierto?, nos escuecen cada vez que hablamos, cada vez que escuchamos un huayno? ¿O no es verdad? El maestro hace precisamente una aproximación en Andahuaylas, ¿no? Y encuentra muy feliz que las comparsas se pasean por todas las calles compitiendo, cantando y haciendo competencia entre una comparsa y otra. Y se visten con polleras y se ponen ponchos. Pero cuando se termine el carnaval, todos ellos se avergüenzan de haberse vestido de cholos. ¿Ah? Todos ellos se avergüenzan de haber cantado ¡qué barbaridad! Como los indios. Y probablemente incluso se tomaron el mismo trago. Y entonces lo que propone José María Arguedas es, oiga, reconózcase pues como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que avergonzarse? ¿No? Si su corazón está sintiendo eso, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de que nos gusta el mote de la cancha, pues? O sea, aquellos que dicen, no, yo ya no, pues hermano, yo estoy en Lima. Nosotros no somos cholos porque ya estamos en Lima. No, pues, en Lima o en cualquier parte nosotros sí quisiéramos comernos, por ejemplo, un atajo picante. Entonces, no tenemos que avergonzarnos de esa realidad. Y repito, el único homenaje que le pedimos, Arguedas ya nos puso el camino, ya no le exijamos más a Arguedas. Entonces, la forma de hacerle homenaje y reconocimiento a Arguedas, pero a nosotros mismos, es comportarnos como somos, repito, viviendo en tiempo de carnaval permanentemente. Ok, muchas gracias. Isidora, pido la palabra. Buenas noches. Bueno, felicitar a maestro Hugo Carrillo. Al escuchar su exposición, obvio, con toda su seguridad, lo hace, ¿no? Porque muchos académicos que tenemos, ¿me escuchan, por favor? Sí, adelante. Sí. Muchos académicos que tenemos siempre adornan, siempre dan forma. Yo creo que nosotros podemos lograr muchas cosas, le digo con experiencia propia, como él, ¿no? Donde va en el territorio que se encuentra, se siente seguro de lo que debemos practicar, lo que debemos ser nosotros. Por ejemplo, quien le habla, pues casi 45 años, estaba entre varios paisanos nuestros, ¿no? Y no todo el mundo, siendo académico, veniendo de clase, pues de bajo, como dicen, saben expresarse. O sea, nosotros tenemos dificultad de sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra... Si nosotros no vamos a trabajar en función a eso, ¿cómo podemos pedir al resto, no? Entonces, como el maestro Hugo Carrillo, necesitamos personas, no solamente a través de escuelas, porque no siempre tienen todo el mundo asistir a un centro. Debemos difundir, debemos empoderarnos, masificar. Y qué lindo cuando dice, donde nos encontremos, nos sentamos eso. Eso es lo que nos falta. Tenemos muchos complejos. Aparte del complejo, hay problemas psicológicos, que la juventud o algunas personas, acá no van la edad, todavía llevamos complejos, dificultades psicológicos. Entonces, eso va en contra de nosotros. Entonces, me da gusto escuchar eso, como le digo al maestro, cómo trata estos temas. Y también tengo ciertas dificultades, pero hay sus variantes de quechua, ¿no? Américo escribe maravilloso, y pues no tengo esa calidad de escribir, ni hablar tanto completo. He tenido confusiones también. Estoy en ese camino de aprender. Al doctor Domingo, Alejandrina, me cuesta entender, hablar en quechua con ellos, pero puedo hablar con Melanio, puedo hablar con Américo. Entonces, creo que también esas variaciones un poco todavía nos dividen, ¿no? Pero creo que en algún momento vamos a tener que hablar todos y nos vamos a entender.
Muchas gracias y Gracias a ti. gracias. Gracias a ti. Seguimos ahí Por para favor. hacerle varias preguntas a Hugo para que nos pueda contestar, ¿no? Y si no podemos hablar en, como dice, en el quechua que dice Isidora, hablemos pues en quechuano, el quechuañol, como dice Américo, ¿no? Adelante, Alejandrina. Primer lugar, saludar al ex congresista Hugo Carrillo, que siempre se ha identificado con nuestra cultura, con nuestra lengua materna. Lo único que quiero aportar un poquito, lo que pasa, la nueva juventud, creo que ya están razonando, ya están hablando, ya están identificándose con nuestra cultura. Pero algunas personas todavía se sienten, son muy reservados. ¿Por qué? Porque antiguamente hubo discriminación, marginación, y nuestra lengua ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, la persona que tiene vergüenza hablar su propia lengua, comer y aflorar lo que tiene interior, no lo hace por falta de identidad cultural, por falta de identificarse con su pueblo, con su país. Y eso es lo que está faltando, porque ese falta criterio, falta humildad, porque ese falta la cultura andina, porque la cultura andina es rico. Nuestra cultura, muchos aprecian, de otros países aprecian nuestra cultura, nuestra lengua. Sin embargo, el hombre que hace, el peruano que hace, está imitando a otro país que quiere serlo. De verdad, es para mí, ¿cómo se llama? Esta falta de identidad cultural, falta de identidad, no sé, eso viene de hogar, eso viene de casa, de la educación. Entonces yo pregunto, ¿qué están haciendo los docentes que están enseñando quechua en nuestros pueblos, en las comunidades, en las provincias? ¿Qué están haciendo? Si de verdad están enseñando, porque yo cuando empecé a escribir quechua, yo recién empecé a valorar mi pueblo, a valorar todo, ¿no? Y ahora enseño también quechua, ya sea en instituto, universidad, pero yo aprecio y recién yo amo mi pueblo, mi Perú. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a darle paso a Hugo mientras hacen las preguntas los demás. ¿No? Pero por favor, yo les pido a todos, si es posible, abran sus pantallas. Queremos vernos. No nos, ¿cómo dice Hugo? Amapacacuicho, ¿no? Amapacacuicho. Amapacacuicho. ¿Ama qué? ¿Ama qué? Amapacacuicho. No te escondas. No te escondas. Yo decía Amapacacuicho. Me faltaba esto, un momentito, faltaba esto por eso. Ya, ahí está, ¿ves? Amapacacuicho, amamanchacuicho. Muy bien. Vamos, Hugo. Yo quiero agradecer las dos intervenciones profundas en realidad. Efectivamente, todavía estamos algo asustados, todavía estamos preocupados, pensando que la tecnología nos va a ganar, que el Internet, que los medios de comunicación nos están trayendo elementos culturales ajenos, y tenemos miedo, pánico de esos temas. Pero no es verdad. Cuando nos hemos dado cuenta, de repente, gracias a Internet, nos hemos identificado, nos hemos encontrado todos. Por favor, creo que hay una intervención. Sí, por favor, apaguen sus micros, amigo. Estoy apagando los micros por acá. Apaguen sus micros, por favor. Respeten al ponente. Gracias. Y entonces, ocurre que no solamente sucede con el quechua, pues, sucede también con el castellano. Lo que tenemos en el Perú es un castellano adquisicional. Y es bueno el castellano de la selva, que dice de mi pecho su atrás, y es legítimo el quechua mazamorrero, el castellano mazamorrero de Lima, y es legítimo el castellano que se habla en Arequipa. Pero también nos avergonzamos. Entonces, ¿cómo habla con su dejo, no? Habla con su dejo, ¿no? El verdadero castellano se habla en Lima. ¿Perdón? O sea, ¿que no es castellano el que se habla en Buenos Aires? O cuando los chilenos dicen, chita la payasada, ¿eso no es castellano? Sí, es castellano, pero es castellano adquisicional. Y entonces, hay mote. Cuando nos dicen mote,
la respuesta es, a ver, los ingleses que quieren hablar en quechua, ¿hablan mote, sí o no? Sí. Cuando hablan los norteamericanos, ¿quieren hablar en castellano, hablan mote? Sí. Entonces, todo aquel que no habla su idioma, pronuncia en mote, pues, porque son letras distintas, vocales distintas sobre todo. Ese es el tema que nosotros tenemos que entender. Ahora, si nos dicen, nuestros papás tienen la culpa, sí, viene de la casa, efectivamente, pero los propios papás que se oponían a que nosotros hablemos quechua, nos dieron la alternativa. Porque el mismo papá, la misma mamá que nos decía, amaruna simitaja, rimarichu, penjachizunkim, tutaya y micheja, llegado a la hora del cumpleaños, ¿qué nos decían? O nos separaban. No es verdad, no es verdad, no es verdad. ¿Acaso a la hora del baile nos han separado? A ver, veamos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, en Yaguar Plaza. Todos los apurimeños no nos juntamos en Yaguar Plaza y bailamos con nuestros guajaracornetas. Entonces, ¿dónde está pues aquello que nos decían nuestros papás, no? Penjacoicho, ama penjaco. No es verdad. No es verdad, porque ellos mismos, a pesar de estar diciendo ama ñarimaricho, sin embargo, traían el guajarapuco y traían las canciones y estábamos cantando en quechua. Si no, no tendríamos tantas canciones brillantes, bellas, hermosas en nuestro Nunacimi. No tenemos que avergonzarnos. Efectivamente, cuando se trató de hacer, cuando hicimos, por ejemplo, ese programa para la BBC de Londres, nada menos que en Quito nos dijeron, acá no se habla quechua, se habla quichua. Muy bien. La pregunta fue, ¿y qué hablan entonces? ¿Castellano, castellano o español? Ahí empezó entonces el verdadero reconocimiento. Porque, miren nomás un ejemplo. Si usted quiere subirse a un medio de transporte en Cuba, ¿a qué se sube? A la guagua. Cuando usted se sube a ese mismo vehículo en México, se sube al camión. En Colombia se sube a la trole. Acá nos subimos al micro y en Bolivia a la gondola. ¿Quién es el que está hablando castellano? Todos entendemos lo mismo. El problema es que nos han dividido y les han hecho creer a algunos caballeritos que solo ellos hablan el verdadero quechua, el quechua imperial. No, señor, todos los quechuas tienen pequeñas variantes dialectales, así como el castellano. ¿Acaso el castellano se habla igual en todas partes? No, pues. En Argentina incluso se tildan las graves ollanas al revés, ¿no es cierto? Colgate, che. Eso también es castellano. Y eso sucedió con el quechua. Nos han dividido, nos han hecho creer que había un solo quechua, el verdadero, el original, el legítimo. Mentira, señor. El quechua nació en Lima, en Vegeta. De ahí fue subiendo. Y después hay variantes dialectales. Sí, pues. Todas legítimas, todas hermosas. Ahí está, como lo ha manifestado el maestro Lersundi, ¿no es cierto?, la selección de la música quechua en el Perú, el taquininchi, en todas las variantes, hermosísimo además, hermosísimas formas. Y tenemos que agradecer de otro lado, ¿no es cierto?, los problemas que hemos tenido en la última etapa, porque curiosamente el quechua se ha puesto de moda, ¿no? La Municipalidad de Lima ha convocado a un curso y hay nada menos que 15,000 inscritos para aprender quechua. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá entonces que volvamos a reencontrarnos con el quechua. ¿Y quiénes son los que quieren aprender? Aquellos que sus padres no les permitieron, pues. Porque gringos se han aparecido a última hora, ganas de aprender en quechua, no creo, ¿no? Somos nosotros mismos que hemos perdido algo de eso. Y repito una vez más, hay que aprovechar ciertas ventajas. Hoy día, los jóvenes estudiantes de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac tienen mejores posibilidades de graduarse que los jóvenes que ya perdieron su quechua. Hay que aprovechar ese tipo de cosas. Yo repito, creo que tenemos que querernos. Ama paca cusunchu, ama pinja cusunchu. Querernos significa además ser lo que somos, nuestra verdadera identidad. Eso somos. Y somos lindos además. Chaynam chay papa. Ok, Angelino. Abra su micro, Angelino, por favor. Ok. Muy buenas noches con todos. Antes de todo, agradecer al maestro Hugo Carrillo por la excelente ponencia. Ha sido muy ilustrativo y muy educativo entender sobre la cultura quechua. Mi pregunta va en lo siguiente.
¿De qué manera nosotros podemos reivindicar la cultura quechua? Sabiendo de que la cultura no solamente es el idioma, como usted decía, sino también tiene otras ramas como es la música, la costumbre, la poesía, los cuentos, etcétera, etcétera. Yo considero de que la base de todo esto es el desconocimiento de la historia. Muchas veces en los colegios, Se le fue el audio. ¿Ah? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, sí le escucho, sí le escucho. Me Sí. comentaba de que yo considero dos problemas, porque la base de todo en realidad es que la mayoría de las personas quechua hablantes no sabemos muy bien la historia, o no entendemos muy bien nuestra historia. Y es por eso que muchas veces lo que pasa es que nos avergonzamos de la cultura quechua. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, emigras a la ciudad de Lima, lo que tú vas a recibir es un trato desigual, un trato discriminatorio, un trato racista, solamente por hablar el quechua. Y eso básicamente pasa porque tú no estás orgulloso y no conoces muy bien la historia de dónde vienes. Entonces, como usted decía, también el quechua tiene muchas variantes. Quechua de Cusco, Apurímac, Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, yo le consulto, ¿no? ¿De qué manera nosotros reivindicamos? ¿De qué manera nosotros reivindicamos la cultura quechua para que quede, digamos, perenne? Porque si bien es cierto, se está haciendo algunos esfuerzos. Como usted decía, la Municipalidad de Lima, por ejemplo, ha dictado algunos cursos de quechua, solamente 3 clases de quechua, había un montón de inscritos. En Estados Unidos se está promoviendo becas para que la gente pueda estudiar y difundir el idioma quechua. Hay algunos esfuerzos, pero yo considero de que se debería, no sé si quechuanizar a Lima o alguna otra alternativa, ¿no? La pregunta es esa: ¿de qué manera reivindicamos nuestra cultura quechua? Gracias. Ok, gracias. Y ¿Alguien la otra? respuesta concreta es viviendo en modo Arguedas, ¿no es cierto? Arguedas en su poema Nuestro Padre Creador Tupac Amaru dice, ya estamos envolviendo a Lima, ¿no es cierto? Desde las pampas de Comas estamos envolviendo a la Huerajucha que nos odiaba, ¿no? Y resulta que lo hemos envuelto, pues. Y hoy día Lima es la ciudad con mayor cantidad de quechua hablantes. Y Lima ya no odia, ¿no es cierto?, la choledad. Y Lima ya no se avergüenza. Todavía hay problemas, porque claro, para Lima también la gran identidad es, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado inca. Machu Picchu, qué gran construcción. Perdón, y los que construyeron Machu Picchu están como jotas andando acá. Se han regresado a su pueblo, ¿no es cierto?, migrando por la pandemia. Entonces, para ellos, ¿qué hay? Sí, pues, se trata precisamente de eso. Por esa razón, es que yo decía, la lucha es política. Gracias. Porque nos ha civilizado. Y entonces, cuanto más levantemos la mano y digamos, no, un momentito, vamos a hablar en quechua, quechua perimaicusum. Todavía no sé, pero no importa. Y cuando alguien diga, no, tú no hablas el quechua verdadero, porque yo no digo yacu como tú, yo digo uno, entonces, yacu, uno, tofiaicusum, y se acabó y nos vamos a la chichería, pues. Porque tenemos que diferenciarnos, ¿cierto?, por una palabra. Qué curioso, qué curioso. Hay varios tipos de inglés y no tenemos ningún problema cuando decimos es inglés norteamericano, es inglés británico. Pero cuando es quechua, sí, no, el verdadero es solamente el de acá. El de ustedes no es verdadero. No pues. Entonces hay que buscar todos los espacios. Yo estoy francamente complacido porque nunca como antes, en los 2 últimos años se han publicado por lo menos 60 nuevos libros con poesía quechua. ¿Quiénes son esos jóvenes que han venido, jóvenes de la sierra, que entonces han encontrado una posibilidad, ¿no?, de escribir en quechua? Hay un boom, hay editoriales incluso dedicadas solamente, por ejemplo, si ustedes visitan los libros de esta editorial Pacarina, ellos publican solo libros en quechua. Hay que felicitarlos, hay que apoyar, hay que exigir, entonces, que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura vuelva con sus concursos anuales de literatura en quechua. Todos los espacios hay que inundarlos, todos los espacios, barranco, no sé qué, y hay que hacer entender a aquellos que todavía mantienen algunos complejos, que, por ejemplo, la música que están cantando, el reggae, eso es folclore en otro sitio, solo que viene de otro sitio, pues.
Y también hay que hacer entender a algunos pocos limeños que creen que el valse no es folclore, que nosotros, que folclóricos somos los de arriba nomás. No, el vals también es folclore, queridos amigos, y la marinera también es folclore, y la zamacueca también es folclore, y que toda la música que nosotros estamos consumiendo a través de los medios de comunicación viene básicamente de folclore norteamericano, de las poblaciones más desplazadas. Se trata entonces de encontrar eso, elementos de unidad, y de buscar cada uno de los espacios. Exigir, por ejemplo, que se coloquen los letreros. En el aeropuerto debiera haber, por ejemplo, salidas, entradas con mensajes en quechua, en todos los establecimientos. Por lo menos comenzar con algunas ideas. En el caso de la Municipalidad de Andahuaylas, tengo entendido que hay un día específico en la semana donde la burocracia atiende básicamente en quechua. Entonces, son algunos elementos que nosotros estamos viendo como importantes, interesantes para la profundización de la irradiación de nuestro Nusime, por tanto, de nuestro pensamiento y por tanto, de nuestra visión política. Ok. Bueno, Hugo, pues ha sido, según dice una entrevista que le hicieron, lo han expulsado a Hugo a los 8 años por leer un libro quechua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar de repente de algunos profesores de esa época? Y creo que ese cambio que hay ahorita, lo que está diciendo, se está ya visibilizando mucho más, ¿no? ¿Alguien quisiera intervenir, amigos? A ver, levanten la mano. Domingo. César. Domingo, Elizabeth y Edil Nilsson. En primer lugar, para agradecer al maestro Hugo, antes este día 24 se festejaba el Día del Indio y los sociólogos burgueses le han denominado Día del Campesino, reduciendo solamente a la actividad económica del hombre andino. Usted nos plantea de que en este sistema hay que utilizar algunos espacios para ir reivindicando en lo político, literatura, arte, en todos los espacios. Y finalmente nos señala de que el problema es político. Lamentablemente, digamos, los que iniciaron una propuesta reivindicativa, una política, digamos, cultural del pueblo, no han sido consecuentes y no han logrado ninguna reforma desde los espacios que han estado los que se dicen de izquierda. Entonces, ¿nos podría precisar qué tipo de política nos propone, digamos, para reivindicar la cultura andina? Elizabeth. Tu micro, Elizabeth, tu micro. Ahora sí. Bien. Buenas noches, señor Hugo Carrillo. Muchas gracias por su ponencia y realmente nos ha ilustrado bastante. Y bueno, yo quería hablar en quechua, pero papá nos decía, hablen, cholitos, aprendan el quechua, que es un idioma. Mamá un poco blanquita decía que no, que eso hablaban solamente los cholos, ¿no? Y esto repercutió cuando yo estaba de estudiante de sociología en la universidad. Necesitaba solucionar un problema y hablar con la directora del programa, con quien tenía que pedir audiencia. Al darme la audiencia, voy a la oficina de la directora, saludo para entrar y la directora, para mi sorpresa, me recibe hablando quechua. Apurimamanta, sí doctora. Andahuaylas manta, sí doctora. Talaveramanta, sí doctora. Y en quechua me dijo, manaña pinja kupiki, putirimunki, para hablar. Y para mí realmente fue una experiencia de vida, ¿no? Porque entonces recordé a mi papá, ¿por qué no aprendí el quechua? O sea, entiendo perfectamente el quechua, pero no sé hablar fluidamente, ¿no? Entonces yo creo que también este complejo nace en la familia y de alguna manera, como usted dijo, la choledad es un complejo todavía dentro de las comunidades netamente quechua hablantes. Somos los que digamos este idioma, ¿no? Entonces, yo creo que esos espacios, doctor, con razón, no me estaban escuchando.
Perdón. Sí, Creo que estos espacios son muy importantes para poder reivindicar de alguna manera nuestro ser andino, ¿no? Y yo solamente quería consultarle a usted que el conocimiento ancestral se hizo en un idioma mestizo o castellano, si se quiere. De alguna manera los cronistas tienen una responsabilidad en nuestra manera de actuar, y de qué manera en este contexto tenemos una responsabilidad, los quechua hablantes a pie, como decimos, ¿no? Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Ok, adelante Hugo, porque Edmilson parece que se ha ido. Estaba platicando. Edmilson. Ya, adelante Hugo. Empezaré respondiendo por la última intervención. Sí, el trabajo de los cronistas fue fundamental, fue importante. En mi concepto, fueron los mejores antropólogos jamás conocidos en la historia de nuestro país. Por tratar de hacer la extirpación de idolatrías, por tratar de canonizar, terminaron aprendiendo el runacín y el quechua. Y son, en verdad, los artífices de que hoy hayan diccionarios, de que hoy tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de conocer cómo se procesaba la información antes de la llegada de los españoles. De hecho, un documento que es una matriz para nuestros estudios, el manuscrito de Huarochirí, fue recopilado por un cura, Francisco de Ávila. ¿Para qué estaba recopilando eso? Para extirpar idolatrías, para incorporar su religiosidad, ¿no es cierto?, en el mundo andino. Pero al mismo tiempo, sí, pues qué curioso, ¿no? Fue la gran reserva, y hoy día podemos discutir entonces cómo pensaban nuestros antepasados gracias a esa recopilación. Por tanto, sí, hay que agradecer también. Ocurre además, y yo voy a decir quizá una barbaridad, lamentablemente, en la colonia hubo mucho más respeto por conservar esas identidades que en la República. En la República desapareció todo atisbo. Y a propósito de la primera pregunta de Domingo, ocurre que nosotros desconocemos nuestra historia, pero también los castellano hablantes, ¿no es cierto? ¿Qué historia nos han contado? Nos han contado una serie de cuentos. ¿Qué historia nos han contado? Nos han contado que si Tupac Amaru viviera en este momento, ¿acaso no lo fusilarían? ¿No? Lo reivindicaron a última hora. Pero a quienes piensan como Tupac Amaru, quieren mandarlos al paredón. Y nos contaron historias, ¿no es cierto? Historias terribles. Y no nos contaron la verdad de quienes hicieron, por ejemplo, quienes hicieron la guerra de la emancipación. ¿Nosotros? No, lo hicieron soldados que vinieron de Chile, de Argentina, de Venezuela. ¿Y quiénes hicieron esa famosa guerra? ¿Gente que quería que nosotros nos emancipáramos o estaban viniendo a ganar plata? Esas historias no han sido recopiladas, en verdad. Y más bien lo que hay sí es en el espacio andino, en el Junicucho, nuestras abuelas sí nos contaron las verdaderas historias. Por ejemplo, la que yo siempre ando contando, ¿no? Cómo en las alturas del Istma, en Huancavelica, en Choclococha, nacen no solamente los chancas, nace el mundo de los huancavelicanos, cuando debido a la pobreza, a la escasez y el hambre, le piden al Taita Inti compadecerse y traer luz y trabajo y traer animales para poblar el mundo del Istma de felicidad. Y entonces el Taita Inti trajo sus alpacas y trajo a su Ipa Usuri, y casi se pierden las alpacas en el Choclococha. Felizmente Ipa Usuri logró asirse de la cola de una de las alpacas y por eso se volvió a poblar el mundo de los huancavelicanos de felicidad. Eso nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos. Eso cuentan. Y por supuesto en Andahuaylas hay 1000 historias de esa misma envergadura, de esa misma naturaleza. Nunca en la versión oficial nos han contado la verdadera historia. Eso es historiografía. Y nos han ocultado las cosas principales. Por ejemplo, ¿acaso estamos enterados, la mayor parte de los peruanos, el 99%, que en realidad la guerra con Chile no la perdimos contra Chile, sino contra Inglaterra? ¿Acaso sabe el 97% de los peruanos que la guerra se perdió finalmente cuando no se envió, cuando no se mandaron los pertrechos, sino un barco lleno de
de telas adefesiosas, de papeluchos en un barco, pretextando que ahí estaban los fusiles, el armamento. Por eso perdimos la guerra. ¿De eso nos cuentan? No nos cuentan. ¿Acaso nos cuenta la historia que, por ejemplo, nosotros hemos perdido un territorio enorme en la frontera con Colombia por exigencia norteamericana? ¿Acaso el pueblo peruano sabe que el Banco Central de Reserva es un banco hecho a imagen y semejanza y por exigencia norteamericana y que todavía es de ellos? ¿Sabemos eso? Sabemos que, por ejemplo, cuando se construyó el Canal de Panamá y cuando Estados Unidos se apropió de Panamá, como compensación le exigió al Perú que ceda sus terrenos en el norte a favor de Colombia. ¿Sabemos eso? No. Entonces, buena parte de la historia, de la historia peruana no está contada. Nosotros tenemos que volver, repito, a contarla. ¿Quién empezó este asunto? José María de Gueras, Clotilde Mato de Turner, en fin. Creo que ahí entonces nos exigen un papel. Repito nuevamente, ser arguediano es continuar con esa tarea, vivir en el modo Arguedas y denunciar. ¿Que los políticos a veces incumplen? Claro que sí, pero izquierda o derecha, yo no voy a discutir sobre ese tipo de temas, porque finalmente vamos a ser absolutamente claros. En ambos casos estamos hablando de ideologías venidas de Europa, ¿no? Y en este momento creo que después de repensar quiénes somos, podemos entonces inclinar nuestra balanza si estamos hablando de cualquiera de esas alternativas. Pero por ahora creo que ambas ideologías vienen, ¿no es cierto?, de Europa, y entonces creo que una forma de ver también ese asunto de quiénes cumplen o incumplen es ver en el fondo que en el espacio político todavía los sistemas de representación están, digamos, hechos a imagen de los intereses de un grupo económico concreto. Y por ahí de repente llegan, pues, ¿no es cierto?, algunos que dicen representarnos, hacen lo que pueden, otros no tanto, otros sí engañan, en fin. Ese es un asunto que es de larga data. Cada uno es responsable de sus actos por ahí. Okay. Gracias, Hugo. Sí, es importante lo que señalas, ¿no? Lo que pasa en nuestra historia. No hemos hablado de la parte inicial y luego ahora con esta república tenemos 200 años de vida republicana que prácticamente no resolvemos aún casi nada, ¿no? Seguimos siendo casi el mismo pueblo subyugado. ¿Por qué? Porque la constitución política que se hizo en primer lugar, la primera constitución, pues lo hicieron 134 personas y que nunca tampoco se puso en práctica esa constitución. La segunda la hicieron casi los mismos y bueno, siempre ha sido a favor de ellos, ¿no? Y ha continuado así durante todo el tiempo, hasta nuestros días, que se han hecho infinidad de normas, infinidad de leyes por todos lados. El tema es que no se cumplen. Y cuando alguien llega, como el caso de Hugo, como cuando yo he sido regidor acá en Villa Salvador, ¿no? Lamentablemente, cuando hay poderes mayores, se imponen y te invisibilizan o tratan de ningunearte, ¿no? O desaparecerte, en todo caso. Y creo que también lo que pasa con nuestra cultura, ¿no? A ver, ¿alguien, amigos? Sí, Américo, adelante. Rimari kamusahia kaita ugucha. Son hui mi yang yaring kay kunata uyarispai. Inating mi hatu-hatung kamachiku hamuchka. Imaina mana de kanang kaipe rimari piku niwachkanku yau angkunaha mayu pa apas kanyang kantik ceriki hinating teras putumis kantik yaktaisisna. No hapas kohau ta apachimoy ki wairat tukuimata hanya takuchimuanki mi yaita hangrachaspa. Chayha ñampirajmi chay tarpuri kachkan. Con esto, a todos los integrantes que están en esta plataforma, en todo este tiempo que venimos realizando, nos han encargado una gran responsabilidad moral. Eso significa que tendríamos que
desarrollar una propuesta de desarrollo. Ya estamos conversando con varias personalidades a la cual que realizar una especie de base de datos y estaríamos con una cuestión prospectiva. Ahorita, lo más inmediato, el bicentenario. Estas son las propuestas pues, del Perú real. Entonces, ¿qué hacemos en diferentes áreas, no? La tarea continúa. Ugucha, mil gracias. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta que hace Felipe Villanueva. Vamos a darle pase también a Angelino, por favor. Angelino, que ha regresado ya felizmente. Dice, buenas noches, doctor Hugo. El idioma quechua para incluir en la currícula escolar, ¿existe alguna propuesta? Es la pregunta que hace Felipe Villanueva. Angelino, adelante, por favor. Abre tu micro, Angelino. Angelino. Bueno. Sí, adelante. Adelante. Bueno, Angelino creo que está fuera. ¿Quién? Melanio creo que quería decir algo. Sí, adelante. Por favor. Melanio. Adelante, 50 ¿Me escucha? Bueno. Sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante, Melanio. Buenas noches. En primer lugar, agradecer y reconocer a Hugo, después de bastante tiempo. Este momento me hace recordar del movimiento juvenil andahuaylino acá en Lima. La verdad, donde siempre nosotros hemos practicado el quechua, en esa época de los estudiantes, una generación muy importante, fue base principal para el Club Andahuaylas, para volver al club provincial, y luego pues ahora el club provincial está un poco así, pero el tema no es eso. He escuchado atentamente cuando se hablaba darle importancia al idioma oficial, el quechua. Y en algún momento en el Club Apurímac, cuando yo estaba de presidente de la Federal, habíamos escuchado un tema que ya estaba en agenda, esta situación que un poco que tomó para que los estudiantes de estudio superior, para graduarse, tuvieran ese idioma, el idioma peruano, lejos de que sea el inglés. Pero lamentablemente, pues el inglés también nos obliga a estudiar porque los repuestos que traen vienen en inglés y nos obliga a estudiar o a interpretar. Entonces creo que sería también una oportunidad que los peruanos que fabricamos algunos artículos también pongamos inglés, para que los otros países se esfuercen a investigar cuál es el significado en quechua. La publicidad, todas esas cosas nos falta. Y en algún momento también habíamos escuchado de la justicia. Hubo una resolución de justicia en Puno o en Cusco, no sé, única. Después no hubo más una justicia que se resuelva en quechua. Lamentablemente pues nos está dejando mucho esto y nuestros hijos nacidos en Lima, muchos ya no quieren hablar porque hay veces no nos hacen caso. Cuando son niños podemos llevar a las actividades donde hay una confusión en quechua, pero cuando ya adquieren su de adulto, ya son profesionales, ya tienen otro círculo. Entonces eso también es una parte que hay que retomar a fin de que nosotros tenemos que reivindicar esto. Yo creo que es momento para poder plantear en el Congreso, pues como organización de federación, coordinando con otras organizaciones de los departamentos del sur, más que nada los quechohablantes, que esto tiene que fortalecer. Creo que esto es un alcance que quiero dar y felicitándole a Hugo por esta oportunidad. Gracias. Hugo, para que también pueda responder, hay otra pregunta de Ruth Alarcón, nos escribe, dice, para un peruano quechohablante es un derecho a acceder a los servicios de salud, educación, justicia en su idioma. A ver, Hugo, Yo no puedo más que coincidir con la última intervención de Ruth, ¿no es cierto? Creo que todos nosotros tenemos el derecho. La primera frase que tiene que aparecer en la Constitución es: todos tenemos derecho a ser atendidos en nuestro propio idioma, a ser educados en nuestro idioma, a ser atendidos en los establecimientos de salud en nuestro idioma, porque si no, nos van a preguntar, los médicos nos van a decir, a ver, respira como cansado. Y entonces, traducido, eso es, ay, ananay. Y con eso no vamos a resolver nuestros problemas de salud. Entonces, sí concuerdo con Ruth. Tenemos que exigir que las autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, impartan la justicia comunitaria, que aprendan cómo se resuelven algunos conflictos en las sociedades campesinas, indígenas, como quieran llamar.
en las sociedades quechuas. Y sí, repito nuevamente, nuestro derecho a la educación es fundamental. Ahí empieza todo. A Melanio, yo quiero agradecerle, efectivamente. Ya el día de hoy podemos graduarnos con quechua y con aymara. Y los jóvenes, de hecho, hace pocos días nos hemos vanagloriado, hemos estado felices, no solamente por la graduación magistral de una persona a la que pusieron 20 en su tesis de graduación, una profesional cusqueña, que se ha graduado además leyendo un texto que es fundamental en la literatura quechua peruana, un escrito, los poemas de Quilco Huaraca. Ella hace un estudio sobre los poemas de Quilco Huaraca, aquellos que habían sido también trabajados por José María Arguedas, y hace una tesis brillante, y la sustenta de manera brillante. Y más aún, hace pocos días también ha habido una sustentación de tesis en quechua, nada menos que en España, en la Complutense de Madrid. Y finalmente, hace apenas una semana, en San Marcos se ha hecho la primera sustentación de tesis virtual y en quechua. Entonces, para que vean que no hay ningún problema tecnológico ni cosa por el estilo. El quechua está presente y es más, siendo un idioma oral, empata perfectamente con la internet y con todos los elementos que maneja la tecnología digital. Entonces, para responder nuevamente a Melanio, sí, Melanio, hay que buscar todos los espacios. Algunas cosas se están logrando poquito a poco. Por ejemplo, ya hay la obligación de crear el sistema de identificación en quechua. Ha empezado, es verdad, en la zona de Cañete con los amigos que hablan el idioma de esa zona, que me acuerdo en este momento es el jacaru, ¿no? Todos los cañetanos que hablan jacaru son identificados en su propio idioma. Todavía no se puede hacer eso en quechua porque dice que es demasiado grande el universo, pero hacia eso tiene que ir el RENIEC, sí o sí. Ya están empezando nuevamente en la selva. Los ahuajún están siendo identificados en su propio idioma. Es decir, Sutin va a decir, no va a decir nombre en nuestra identificación. Por ahí creo que empezamos. Y efectivamente sí es necesario, y por supuesto, todavía nos engañan, ¿no? Dicen que en las oficinas, incluso acá en el ministerio, en los ministerios correspondientes, hay una oficina. De hecho, en el hospital de Bagliati hay una voz automática que responde en quechua. No sabe mucho, pero bueno, ahí está. Ya, por lo menos a uno le da alguna indicacióncita, ¿no? Y en los otros ministerios también. Pero eso tiene que exigirse con mayor profundidad, sobre todo en el interior del país. Y una tercera cosa. Decía Melanio, ¿qué hacemos si hay un idioma o no? Hay una ley importante que es la estandarización del quechua. Y entonces hay 5 variantes que se están enseñando. Lo que pasa es que algunos están siendo afectados porque creen que en la estandarización sale beneficiado básicamente el quechua ayacucho chanca. Y bueno, en realidad los reclamos corresponden más bien a intereses particulares personales, ¿no? De grupo. Creo que no debiéramos preocuparnos de eso. Sí, todavía hay algunos errores. Por ejemplo, en el caso de la capacitación que se hizo a los docentes para la enseñanza del quechua en Ayacucho, a una profesora la desaprobaron porque le preguntaron cómo se dice, escribe en esta hojita, y ella puso Caipapil Chapijay, la desaprobaron porque dice que hojita es rapi. Todavía hay problemas de esa naturaleza, arcaísmos que tampoco vienen al caso, porque en el quechua no había pues computadora, entonces tendremos que decir computadora, pues. No había carro, pero los quechua hablantes decimos carro man carro. No había avión. No tenemos que decir la tapichinco, pues. Avión es avión. Entonces, creo que también depende de todos nosotros, pero sí hay, digamos, cada vez más un deseo del propio Ministerio de Educación de ir mejorando las condiciones de enseñanza quechua. No, es insuficiente, eso sí, porque no se trata, cuando se habla de educación intercultural, de que nos enseñen a traducir los textos. Lo primero que tienen que hacer es identificar cuáles son los espacios de comunicación que tiene el mundo andino. El Junicucho, espacio principal. El mercado, espacio principal. La feria, espacio principal. Los momentos, en qué momento capacitamos, en qué momento educamos.
pero sobre todo la mirada, la perspectiva, no por gusto. Cuando empezaba mi alocución, les he mostrado cómo dibuja Guamampoma y, por tanto, cómo dibujan los hombres de arriba. Porque en la anterior, por ejemplo, en la anterior pandemia esa del cólera, que a Apurímac le llegaron unos afiches de unas manos bien bonitas que se estaban lavando las manos para evitar el cólera, ¿no es cierto?, en un caño brillante, cuando en realidad gran parte de los apurimeños no tenemos ese caño, además que brillaba como oro, maldición, pero no tenemos agua para lavarnos. Además nosotros tenemos las manos sucias, pues. Entonces, ¿cómo? Ponen unas manos lindísimas recomendándonos que como ahora, ¿no? Como ahora, bien fácil. A ver, quédate en tu casa, y matata, más o aitare, más mantata, ahí seramos. Y matata, jaro hasta chay, michina y na angry, chay, llama chay kunawan, alpaca kunawan, chay, michina y uija chay tari, más mantata, ahí seramos. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. ¿Y qué van a comer las ovejas? Caballo y matata, microjonja. Esos son los temas, por eso digo, aparentemente es una cosa sencilla, ¿no? Lo cultural, nomás estos caprichositos. No, es de naturaleza política. ¿Cómo le exijo? A ver, yo tengo que pastar a mi ganado. Tengo que llevar a las ovejas. ¿A las ovejas les voy a exigir que se queden en la casa? ¿O les voy a dar arroz? No, pues, no es verdad. Gracias, Melania. Ok, gracias, Hugo. Vamos terminando la conferencia del día de hoy. Hay algunas cosas que quedan todavía en el tintero, seguramente. Un ratito, por favor. Hay algunas cosas que todavía quedan en el tintero. No, creo que sí es importante lo que señala Hugo y también en base a la pregunta de Ruth, que nosotros entendamos que tenemos derechos y los derechos hay que exigirlos. Las normas, volvemos a decir, que están escritas, están hechas, están ahí. El año 2018 se ha dado sobre el quechua y la aymara. Avancemos en ese sentido, avancemos. O sea, no nos detengamos porque, bueno, uno dice una cosa o algo, no, avancemos en el tema. Avancemos para reencontrarnos nuevamente. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? ¿Decía alguien? ¿Aló? ¿Sí? César, Melanio. Melanio, sí, adelante, Melanio. Solamente algunas cosas puntuales que me vienen a la memoria. Sinceramente, es un orgullo tratar este tema. Yo creo es importante, de repente, estando la ley vigente de quechua oficial, tratar de que el Congreso actualice esto para que la enseñanza en educación sea desde la cuna, desde jardín. Esto con una visión a futuro de acá unos 10 años ya no habría esa exclusión de que el que habla quechua es el cholo, es el serrano, entonces el limaño, el de Miraflores, ya no habría esa diferencia. Yo creo que esto sería un caso muy importante, porque esto va a permitir que en Lima ya no hay esa diferencia de que el que habla quechua, el que canta huayno en quechua, es el serrano, es el andino. Hoy en día esto tenemos para que haya una inclusión real. Me da mucho gusto recordar también en una oportunidad, esto es un poco de anécdota, en una reunión del campeonato de Aymaraes que nos invitó al Club Andahuaylas, justo fuimos del Club Apurímac, en esa época cuando ya convertimos al Club Provincial Andahuaylas. Cuando estaba, bueno, Hugo era arquero, Villanueva era también delantero, yo también era delantero por Andahuaylas, y entonces tuvimos un pequeño problema con los hermanos de Abancay. Hugo pensaba que era norteamericano,